estudiando de todo. Ahora vamos a ver otra explicación importantísima de la Perashá. El artículo se llama Un pueblo separado y poderoso. Un pueblo separado y poderoso. De nuevo, acuérdense de las reglas. Cuando se cierra el Zoom, esperamos 20 minutos y en las horas redondas empezamos. Ahora son las 5 que en Israel, a las 6 y después a las 7. ¿Está bien? Muy bien. Vamos. Un pueblo separado y poderoso. Previamente comenzamos a analizar los orígenes, o estuvimos estudiando hoy en otro lado, en Majonora, los orígenes del antisemitismo en el comienzo del libro de Shemot. Cuando ya paró, ve al pueblo como a Israel y enseguida dice, vamos a ver cómo lo destruimos. Del momento que nacimos como pueblo ya empieza el antisemitismo. Mencionamos que el pueblo de Israel era prolífero, gozaba de bienestar económico, que los judíos no habían cometido ningún acto de traición, ni habían faltado el respeto a los egipcios para merecer el odio del faraón y del pueblo egipcio. De acuerdo a lo que nos dice el texto de la Torá, el antagonismo del faraón hacia los judíos tuvo que ver con un nuevo gobierno opuesto al gobierno anterior, que era aliado de los judíos. O sea, es lo que dice el Pasuk, y subió un nuevo rey en Egipto. Ese nuevo rey que subió, se ve que no estaba del lado del rey anterior. O sea, el rey anterior se llevaba bien con los judíos. Entonces, como nosotros estábamos bien con el rey anterior y sube un nuevo rey, como un nuevo partido político que es la oposición, entonces se la agarran contra nosotros también. Pero de paso aprovecha y bueno. Analizaremos ahora la manera en la cual este tipo de antisemitismo verbal, es decir, las falsas acusaciones hacia los Yudim, se fue desarrollando. El faraón primero ignoró deliberadamente la contribución de Yosef al bienestar de Egipto. O sea, primero, Yosef había contribuido a Egipto porque Egipto se hizo una potencia gigantesca y era millonaria. ¿Gracias a quién? Gracias a Yosef. En los años de hambruna se llenó de plata. O sea que todo se lo debe a Yosef. Entonces, primero, ¿qué tiene que hacer el nuevo rey? Desconocer a Yosef. Porque si tengo que reconocer lo que Yosef hizo por nosotros, tengo que agradecerle. Entonces, primero, que no conoce a Yosef. Leo. Y luego comienza su ataque. Shemot capítulo 1, versículo 9. El faraón le dijo a su pueblo, tenemos aquí a un pueblo, los hijos de Israel, que son muchos y más poderosos que nosotros. Miren lo que dice. Son muchos y más poderosos que nosotros. Primera acusación. Los judíos son un pueblo dentro de otro pueblo. De nuevo, presta atención. Tenemos aquí a un pueblo, los hijos de Israel, que son muchos y más poderosos que nosotros. Tenemos aquí un pueblo. Esperen, ¿por qué tenemos aquí un pueblo? Tendrían que ser egipcios. ¿Por qué viven como un pueblo diferente? ¿Entienden? Ya empieza a criticar. Habían pasado ya cerca de 4 largas generaciones desde que los hijos de Israel llegaron a Egipto. Leví, Keat, Amram. Pero la familia de Jacob todavía no se asimiló a la cultura y a la sociedad egipcia. Claro, porque estudiamos recién que no nos asimilamos. Se mantienen como un pueblo único, separado, culturalmente diferente a los egipcios. ¿Cuál fue la estrategia para evitar la asimilación a la poderosa y atractiva sociedad egipcia sin haber recibido todavía la Torá en el monte Sinaí? Ahí los puntos que acabamos de decir y los resumimos. Bueno, lo que acabamos de decir lo resumo en general. El primer punto, que gente ganadera, Anshe Mikne, eso lo hicimos gracias a consejos de Yosef, ¿está bien? Hay otro punto que recién lo marcamos, a lo mejor dice Ish Ubetobau. O sea, ¿cómo hicimos para no sembrar a Egipto? Dice, ¿cómo bajaron a Egipto? Leo. Lo primero que nos dice la Perashá de esta semana, a principio de los primeros Pesukim, es que los hijos y los nietos de Jacob no llegaron a Egipto solteros. Dice, Ish Ubetobau. Cada uno vino con su bait, con su casa, con su familia. La Torá especifica que vinieron con sus esposas. Si vinieron Ishubetó, entonces cada uno bajó con su esposa. ¿Eso es importante para que no se asimilen? Claro. La Torá especifica que vinieron con sus esposas. Así evitaron casarse con mujeres egipcias, lo cual hubiera sido el primer síntoma de asimilación. O sea, digamos que todos venían solteros. ¿Y con quién se casan? Y tenían que casar, ¿no? No. Vinieron todos casados. Explicamos la semana pasada que estaban casados, ¿se acuerdan? Que también había hijas de Jacob. O sea,
Todos vinieron casados, ese punto también es importante. Bueno, marcamos el tema de que no cambiaron la lengua, de que no cambiaron los nombres, de que no cambiaron la vestimenta. Muy bien. Y ahora vamos, entonces el faraón dice, este pueblo es un pueblo dentro de otro pueblo, porque es un pueblo que vive dentro de Egipto. Bueno, miren cómo dicen. Son más poderosos, como dijeron, Rab Beatzum Mimenu. Más, a ver cómo traduzco el Rab. El Rab tradujo así. Más poder, más, son muchos, Rab sería muchos. Beatzum Mimenu y más poderoso que nosotros. Hablemos de este punto. Muchos y poderosos. La segunda acusación, también falsa, dice el Rab, e injuriosa, es que los judíos se hicieron ricos y poderosos. Miren cómo dice. Numerosos y poderosos, mi menú. ¿Qué significa mi menú en hebreo? Mi menú puede ser más que nosotros, o mi menú puede significar en hebreo por nosotros. ¿Me siguen? Ellos son numerosos, ellos son fuertes, ellos son poderosos, ellos tienen mucho, miren cómo dice el faraón, por nosotros. Mentiroso, ¿no? Pero es un argumento clásico, antisemita, lo leo. Es decir, es que los judíos se hicieron ricos y poderosos por nosotros, es decir, porque se han apropiado de nuestro dinero. El faraón denunciaba a los judíos de haberles quitado su dinero cuando en realidad Yosef salvó a Egipto de la ruina y del hambre. En ningún momento el faraón dice, los judíos le dan prioridad al estudio, son trabajadores, no son perezosos, practican el ahorro, tienen visión de futuro, son capaces en la economía. Todo lo que el faraón dice fue, se enriquecieron por nosotros. ¿Vieron? Mentira. O sea, ¿por qué a los Yudim le fue bien? ¿Por qué a los Yudim le fue bien? Porque son trabajadores, porque saben hacer las cosas bien, porque tienen visión. Pero no, el faraón ve que a los Yudim le va bien y es un pueblo numeroso y dice, nos sacaron todo de nosotros. Mentira. Todo. Esta acusación, dice el Rab, todo lo que el faraón dijo fue, se enriquecieron tomando lo nuestro. Dice el Rab, ¿le suena familiar este argumento? Esta acusación se repitió. Pueden cerrar los micrófonos. Está bien, cierren los micrófonos. Se enriquecen. Esta acusación, no pasa nada, quedó gracioso. Con las gallinitas, no sé qué gallinitas. Está bien. Esta acusación se repitió miles de veces en la historia del pueblo judío, en la diáspora, en todos los niveles. Ejemplo, miren este ejemplo, no sé si lo que hacen. Martín Lutero, 1483, 1546. Miren lo que dice, cito. Los judíos se enriquecieron de nuestro sudor y nuestra sangre, y nos ponemos más pobres por esta explotación. ¿Conocen este argumento antisemita? Clásico argumento. O sea, de repente no les va bien por otra, y a los judíos les va bien porque trabajan, porque son honrados, porque van de camino, y enseguida dicen, nos sacaron el dinero. Miren lo que dijo. Los judíos se enriquecen de nuestro sudor. Mentira. Y de nuestra sangre. Nos ponemos más pobres por esta explotación. ¿Ven que este argumento siempre lo utilizaron? ¿Quién lo utilizó por primera vez? El faraón. ¿Qué dijo? Sí, era sabido que Martín Lutero era muy antisemita. Entonces, ¿quién lo dijo por primero? El faraón. El faraón dijo, se hicieron poderosos por nosotros. Claro. Después lo usó Hitler. Sí, obviamente, Hitler más que todos. Miren lo que dice aquí. Claro, que todos estos argumentos antisemitas colapsan. Miren cómo el Rabbiton los tira abajo simplemente. Colapsan cuando una nota de que el 41% de los premios Nobel de Economía, el 41% de los premios Nobel de Economía, casi uno cada dos, casi 50%, sí, son judíos. ¿Está bien? Y los judíos constituimos solo el 0.02% de la población mundial. O sea, ¿cómo entienden que los grandes premios Nobel de Economía sean yudí? Porque el yudí entiende en economía.
¿Está bien? Entonces, ¿por qué le fue bien a los Yehudim? ¿Por qué le fue bien? Porque son buenos comerciantes, porque saben trabajar bien. Por eso le fue bien. Increíble, ¿no? Casi 1 de cada 2 de los premios Nobel es gigantesco. Cosa que nosotros somos menos del 1%, ¿está bien? Dividido, ¿está bien? O sea, 0.5, ¿no? No somos nada en comparación. La población mundial son ya 6.000 millones de personas, o ya vamos a 7.000 millones. Bueno, Yehudim habrá 20 millones, 18 millones. O cuando uno ve el éxito comercial de Israel, el judío entre las naciones, que no se enriquece del sudor y la sangre de ningún gentil, sino de su capacidad de emprendimiento. O sea, ¿por qué nos fue bien a los Yehudim? Gracias a nuestro emprendimiento. Sí, puede decir, Sofi. No pasa nada. Está bien. Está bien. Cuando uno ve el sudor, entonces, ese es el motivo por que a los Yehudim les fue bien. ¿Pero qué? ¿Cuál es el clásico argumento antisemita? Ah, nos sacaron todo. Como vemos, el Rab, siempre que al Rab le gusta buscar algo actual, ¿no? O verla, cómo es todo. En nuestra perashá encontramos los primeros síntomas de la propaganda antisemita, que lamentablemente se repetirán una y otra vez a través de nuestro auxilio entre las naciones. ¿Está bien? En otras palabras, segundo, ¿qué vimos acá? O sea, cómo el faraón utilizó argumentos antisemitas, o sea, en contra, anti-Shem, ante el pueblo de Israel, para su estrategia de cómo atacarnos. ¿Por cuánto? Que Am Israel era un pueblo buenísimo y un pueblo que hizo prosperar a Egipto. Entonces, ¿cómo el faraón va a convencer al pueblo que se le agarre contra nosotros? Entonces, ahí viene la famosa propaganda antisemita en que tenés que inventar algo para echarle la culpa. Y muchas veces es nos sacaron los bienes, nos sacaron el dinero, claro, y ahora los esclavizamos. ¿Y qué hicieron con los Yehudim? Con Am Israel, los esclavizaron. Y ahí marca el pasuk, lo vimos hoy a la tarde, que ¿quién tomó a los Yehudim como esclavos? Todo Mitzrayim. Así que no es culpable solamente el faraón, es culpable también el pueblo egipcio, porque sabían que los Yehudim estaban bien, tuvieron prosperidad y se aprovecharon de nosotros, tomaron todos nuestros bienes y nos esclavizaron. Me parece que toda la Torá siempre es actual y siempre sabe marcar las cosas. Muy bien. Pregunto. Me queda. Sí, ¿quieren hacer una pregunta? Escucho. ¿Quieren decir algo? Sí. Sí, se podría aplicar también perfectamente a lo que pasó con Alemania, ¿cierto? En la Shoah. Exactamente. Podemos aplicar todo esto que vimos. Hoy vimos otra clase sobre el concepto antisemita que utilizaba. Es parecido al Holocausto, es parecido a la Inquisición. En la Inquisición también. España porque era una potencia gracias, antes que todo, a los aportes de los Yehudim en España. Porque muchos años los judíos, Am Israel vivió muy bien en España al principio. Y ellos prosperaron gracias a nosotros. El gran médico de Isabel, la reina católica, era un yehudí. O sea, no tendría que estar agradecido la ayuda a salvar la protesta. Y bueno, pero ahí también hicieron lo mismo. Hicieron todo. También provocaron todo esto para sacar el dinero del pueblo de Israel. También, siempre. Y después acusar a los yehudí. Pero todo siempre es clásico argumento. En el Holocausto, en la Inquisición. A lo largo de todos los tiempos. Y el primero que empezó fue el faraón. En esta peralla. ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo más? Sí, Raf, sí. Aparte creo que los 14 años que gobernó Yosef, ¿no? Yosef, sí. 7 años de abundancia y 7 años de hambruna. Sí. Los años restantes también los gobernó y creo que los gobernó bien, ¿verdad? Obvio. En total gobernó 80 años en total. Yosef sube al gobierno egipcio a los 30 y muere a los 110. O sea que 80 años gobernó Egipto y lo requerían a Yosef. O sea, lo normal es que lo requerían. Pero de nuevo, como expliqué, por eso marca el pasuk, y apareció un nuevo rey. Es un nuevo rey, no es el hijo del rey anterior. A mí me parece que no es. Porque si hubiese sido, normalmente murió el rey y gobierna el hijo. Eso así aparece siempre en los versículos. Pero el pasuk dice un nuevo rey. Para mí venía de la oposición completamente. Era la oposición. Y por eso, como se pone en contra del gobierno anterior, también se puso al lado en contra de los Yehudim, que él dijo,
son amigos de... Sí. Venían de los Fernández, bravo. No pongas política, después hay problemas. No, cada uno con su... Está bien. Otra No, cosa sí. que les quiero comentar. Sí, Yo a los 23 años empecé a estudiar la Biblia en un lugar cristiano en Argentina, sí, porque eran rebeldes y no entendían. sí, Entonces una de las cosas que saqué en discusión fue el tema de Martín Lutero, porque mi padre tenía el libro y yo lo había leído, sí, y Martín Lutero fue un asesino. Entonces cuando llegó el que hizo venerar a Martín Lutero, sí. digo, ¿cómo pueden tener como buena persona a un tipo asesino? Era A mí una- me encerraron, ¿Y no qué? me echaron, Te echaron. pero nunca me castigaron más, no me, No te... o sea, me dejaron de lado como diciendo, este no es de acá, Está bien. este no. Muy bien, ahí tenemos Baruch Hashem, y ahora hoy estás entrando en Am Israel. Muy bien. Bueno, exactamente, en 20 minutos seguimos. Ahí le mando los títulos de las clases, después le mando los textos. Si quieren el número de WhatsApp, más 97250 773 5556. Seguimos enseguida.